Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Esta semana será muy interesante para analizar la realidad colombiana. Veremos qué consecuencias trae el paro del próximo jueves. En este contexto, vale la pena hacer la invitación. Precisamente el día viernes a las 2 de la tarde que tendré la fortuna de regresar a mi curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. Una de las preguntas que respondemos en el curso es ¿hasta qué punto podemos escapar de sesgos y de estereotipos desde el pensamiento crítico? Y lo cierto del caso es ver que hay diferentes teorías que han ayudado a comprender mejor cómo funcionan estos elementos en nuestro sistema de pensamiento. El sesgo es aquello que nos impide construir un nuevo conocimiento. Es un impedimento cognitivo, por llamarlo de alguna manera. Por eso también se le llama sesgo cognitivo. Les voy a poner varios ejemplos de los que uno trata en clase. Por ejemplo, yo no hablo con hinchas de tal equipo, o yo no hablo con gente que escuche tal música, o yo no hablo con gente que no sea académica, o yo no hablo con alguien que tenga una religión o una ideología contraria a la mía. Y estos sesgos cognitivos van de la mano con los estereotipos. Hay dos autores muy importantes para comprender el concepto de estereotipo. Umberto Eco, el italiano, y Jurek Lodman, que es un nombre, se puede decir que soviético, porque le tocó toda esa época a la Unión Soviética. Y ambos autores tienen una definición muy interesante de estereotipo. El estereotipo es una imagen relativamente falsa que yo me construyo de una persona por pertenecer a un grupo. Es decir, si la persona es barrista, entonces como es barrista, seguramente es delincuente o marihuanero. Eso es un estereotipo. O si la persona estudia o trabaja en la Universidad de Antioquia, entonces es tirapiedra. O si la persona estudia filosofía, es aburrida y se está enloqueciendo. Esos son los estereotipos que estudian Humberto Eco y el señor Lodman, entre otros. Todos los días uno ve toda clase de estereotipos y particularmente quiero centrarme en los estereotipos de género. Si es hombre, es tal cosa; si es mujer, es tal cosa; si es heterosexual, es tal cosa; si es homosexual, es tal otra cosa. De todo lado se ven estereotipos. Estaba leyendo un artículo del periódico El Tiempo que habla de este tema. En este artículo se intenta vincular una causalidad entre machismo y homofobia. Y de cierta manera se mencionan tres casos que son diferentes, pero que todos apuntan a que somos homofóbicos porque somos machistas, y que generalmente los machistas tenemos unos comportamientos muy determinados y prácticamente estamos incurriendo en muchos estereotipos de género. Allí citan el caso, por ejemplo, de un hombre al que nunca se le ha visto una novia y lo tratan de maricón. Y el hombre es heterosexual, pero por timidez nunca ha tenido novia. Es un caso de alguien en Bogotá. Y también citan el caso de un futbolista que es homosexual y que sus compañeros de equipo
no saben que es homosexual, pero que él no les dice su condición para que no lo estigmaticen. Y también el caso de una mujer muy atractiva que es lesbiana, que tenía pareja, pero que la perseguían muchos hombres diciéndole que su lesbianismo era producto de la moda y que lo que le faltaba era un macho de verdad para que la hiciera mujer y para que se le arreglara el lesbianismo. Pero en ese artículo del periódico El Tiempo se les olvidó mencionar que también hay estereotipos contra nosotros los heterosexuales. Por ejemplo, si no queremos experimentar sexualmente con otro hombre, entonces somos machistas, somos homofóbicos, somos conservadores, católicos y atrasados. El hecho que uno respete a los homosexuales no quiere decir que uno tenga que estar con ellos también. Todos hemos tenido de pronto épocas de machismo y de homofobia en juventud, y al menos en mi caso no lo niego, pero en este momento yo respeto cualquier orientación sexual, cualquier cultura, cualquier subcultura, cualquier colectivo, siempre y cuando este colectivo también respete, porque si un colectivo se convierte en fascista y en discriminador, no lo voy a respetar. Y yo siento que a estas comunidades a veces también se les va la mano con los estereotipos. Se están quejando porque los estereotipan, pero ellos también estereotipan e incluso se estereotipan entre ellos mismos. Pasa en esa comunidad, pasa en el fútbol, pasa en la política. Y pareciera que tanto el sesgo cognitivo como el estereotipo hacen parte del mismo inconsciente colectivo, de solamente ver el mal en el ojo ajeno. Es muy extraño que algunas personas tengan la capacidad de ver un sesgo cognitivo en la política, pero que no tengan capacidad de verlo en el fútbol. Y también es interesante ver gente que cuestiona el fanatismo religioso, pero que enseña la ciencia desde un fanatismo muy parecido al religioso. Eso es como decir que solamente los pedos ajenos huelen maluco y que los pedos de uno huelen rico porque son de uno. Es muy fácil ver estereotipos en otra persona. Y hoy quiero contarles tres estereotipos que me han pasado y también tres sesgos cognitivos que he vivido en mi experiencia particular. Alguna vez estaba en un bar de metal y yo, pues desde los 19 años uso gafas y un tipo me dijo que yo no parecía metalero que porque usaba gafas. O sea que mi gusto musical tiene que ser con el estereotipo de lo que ellos creen que es un metalero verdadero. Entonces, un metalero verdadero tiene que ser mechudo, no puede usar gafas y tiene que vestirse siempre de determinada manera. Y me pareció muy gracioso porque me puse a medir conocimientos con el tipo y terminé dándole una pequeña lección y demostrándole que conocía y que tenía más música que él, algo bastante petulante, pero que me ayudó a exorcizar el estereotipo que había recibido en mi contra. Otro estereotipo que he visto durante muchos años es creer que porque a uno le gusta el fútbol, entonces uno no puede ser académico. O que si uno es académico, que tiene que odiar el fútbol. Y varias personas me han dicho ese estereotipo en los últimos años. Hey, vos tan inteligente o vos tan académico, ¿cómo es posible que te guste ese opio del pueblo, esa estupidez llamada fútbol? Como si el fútbol no se pudiera estudiar académicamente, como si hubiese una disociación entre el fútbol y la academia, como si no existiese en la Universidad de Liverpool un posgrado que se llama la ciencia del fútbol, como si uno por tener un gusto deportivo, uno fuera menos inteligente. Y hay otro estereotipo que también debo aceptar que me lo han dicho varias veces,
Cuando me preguntan que si en algún momento he tenido o quisiera tener una experiencia homosexual, yo siempre digo que no me interesa, que solamente me han atraído las mujeres. Y dicen que porque yo me niego o porque no considero la posibilidad de tener una experiencia homosexual, por ende, soy machista, soy homofóbico, soy retrógrado, no merezco ser académico. Así como la comunidad LGTBI y diferentes homosexuales o bisexuales son víctimas de estereotipos, los heterosexuales también somos víctimas de estereotipos. Y el estereotipo se configura con sesgos cognitivos, porque por dejarnos llevar de una idea fija y errónea, generalmente falaz, dejamos de compartir con las personas ideas que podrían ser más interesantes y nos enfrascamos en discusiones bizantinas que a nada conducen. Uno ha perdido amistades porque no se ha sabido dirimir ese tema de los estereotipos. Y es muy chistoso porque la gente cree conocerlo a uno o cree que uno es tal cosa por hacer parte de algún colectivo. De hecho, pues todos los que hemos sido amantes del rock and roll o del heavy metal o del death metal o del black metal, entre otros, también nos han estigmatizado de muchas cosas muy chistosas. Por ejemplo, cuando yo tenía el pelo largo y vestía de negro todos los días, me preguntaban que si yo mataba niños, que si yo sacrificaba bebés, que si yo hacía rituales satánicos, y eso me parece un estereotipo bastante curioso que últimamente no me ha pasado tanto, pero un día iba yo para Bello a llevar a mi hijo en un bus del barrio Pérez que estaba muy lleno y había un señor sentado en la penúltima silla, lleno de símbolos cristianos, con un montón de escapularios, y yo estaba vestido todo de negro con una camiseta de la banda austríaca de death black metal Belfegor. Y es cierto que es una banda anticristiana, lo cual no quiere decir que el anticristianismo sea lo mismo que el satanismo. Y el Señor empezó a darme bendiciones y me sentí bien porque sentí que me estaban mandando buena energía, pero durante todo el camino y había un gran trancón, el Señor me seguía echando bendiciones y faltó sino que me echara agua bendita. Y cuando me echaba esas bendiciones y aprovechando que había un trancón muy largo, yo pensé muchas cosas. Ese Señor, ¿por qué no le echa bendiciones a los que hicieron historia en su iglesia haciendo cruzadas, inquisiciones, cometiendo genocidios, siendo cómplices de fascistas y de nazis, y últimamente siendo cómplices de pederastas? Yo me preguntaba eso. Ellos son los que necesitan las bendiciones del Señor, más que yo. Más allá de mi gusto musical y de mi creencia agnóstica, yo nunca he matado a alguien. Me da pesar matar una hormiga, una cucaracha, y el Señor me echaba bendiciones. Pero yo lo tomé a bien y soporté que el Señor me echara bendiciones. Y él se bajó por ahí cerquita a la estación Madera y en ese momento desocuparon un par de puestos, me senté con mi hijo y al lado izquierdo había una señora de unos 40 años, también con una niña como es 4 o 5 años, y la señora me dijo que estaba buscando apartamento. Y yo como conocía que había algunos apartamentos que estaban arrendando, yo le di mi número de WhatsApp para yo darle el dato del apartamento y luego la señora me escribe y me dice que ella me ayudaba a sanarme. Y yo, señora, ¿cómo así que me ayuda a sanarme? ¿Yo acaso estoy enfermo? Es que sí, es que usted está enfermo. Vea, vea nomás cómo se viste. Es que yo tengo un amigo que es cura para que le haga un exorcismo. Entonces, esa vez me pareció muy gracioso y yo dije, vea, primero me gano bendiciones de un señor desconocido, después me invitan a ser exorcizado y lo más curioso de todo es ver que la iglesia en la que ella cree es la que realmente ha requerido un exorcismo.
una iglesia culpable de miles de muertes. En el caso colombiano, una iglesia que ha patrocinado muchas guerras civiles. Y son este tipo de cosas las que lo llevan a uno a pensar que la gente termina siendo presa de sesgos cognitivos, de falacias, de estereotipos y de sus arquetipos, porque se creen los buenos, se creen los iluminados, y está bien que tengan sus creencias, pero quieren imponer sus creencias, y si alguien no tiene la misma creencia de ellos, dicen que está poseído, que hay que hacerle un exorcismo, que hay que echarle agua bendita, que no sé qué, y eso me parece muy interesante, porque el pensamiento crítico es tener la capacidad de comprender a la otra persona. Es muy diferente el pensamiento dicotómico o el pensamiento binario en donde esto es bueno o es malo, esto es verdadero o es falso, esto es bonito o es feo, al pensamiento crítico, porque cuando uno estudia pensamiento crítico, uno se pone en el lugar de la otra persona. Y uno sabe que la mayoría de católicos no conocen su historia, no saben que su iglesia ha sido la más asesina de toda la historia, no saben que su iglesia ha patrocinado conquistas, invasiones, cruzadas, guerras santas, genocidios, entre otras cosas. Y por eso ellos creen que los que no creen en su arquetipo, los que no creen en su religión, en sus mitos, son malos, son satánicos, son almas que deben ser salvadas y que merecen exorcismo. Y el pensamiento crítico consiste en ver también que en medio de todo, en esa iglesia, hay personas que por lo menos no juzgan y que respetan las creencias. Y de eso se trata, porque yo no peleo por creencias ni por arquetipos. Yo lo que busco es un argumento con rigor, en donde también haya un respeto por las creencias, pero no una imposición de una verdad. Y yo siempre he dicho que el cerebro humano es demasiado pequeño para lo grande que es el universo. Así que yo por eso me considero agnóstico. No creo que uno pueda llegar a conocer la verdad absoluta, pero sí creo que cuando uno utiliza el pensamiento crítico, está más cerca de la ciencia, porque toda ciencia es un conjunto de preguntas sistemáticas, de indagaciones, de intentar no dejarse llevar de los prejuicios. Si los científicos tuviesen prejuicios de ese tipo, sus investigaciones serían poco serias. Si uno dijera, ah, ¿por qué es esto? Es tal cosa. ¿Por qué es esto? Es tal otra. Y por eso mismo el ejercicio crítico es no generalizar, no decir todos los católicos son iguales, todos los ateos son iguales, todos los heterosexuales son iguales o todos los homosexuales son iguales. Genéticamente tenemos cosas en común, tenemos sustancias como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, tenemos hormonas también como la testosterona, y en el caso de las mujeres pesa un poco más los estrógenos, pero somos seres únicos, así tengamos estructuras comunes con los demás. Y por eso en estos días hablaba yo del concepto de individuación del señor Carl Gustav Jung, al que le dediqué un buen rato. Y es precisamente ese conjunto de detalles que nos hacen únicos, esa forma particular que tenemos de leer cada fenómeno. Y por eso, desde el concepto de individuación de Jung, uno podría refutar el concepto de estereotipo, porque yo no puedo decir que todos los uribistas son iguales, yo no puedo decir que todos los seguidores de Petro son iguales, yo no puedo decir que todos los hinchas de fútbol o de tal equipo son iguales, porque yo tengo que mirar es la
individuación. Y por eso me parece supremamente interesante el trabajo investigativo de Jung, porque él a través de los sueños y de las pesadillas de sus pacientes encuentra esos aspectos que son únicos de esa persona, esa experiencia única que vivió esa persona al perder un ser querido, al fracasar en un sueño que se propuso, y es en los sueños y en las pesadillas en donde tenemos nuestra individuación. Y yo por eso, cuando hablamos de filosofía, siempre he defendido las escuelas de pensamiento que respetan la individuación o el pensamiento autónomo. Por eso me encanta, por ejemplo, la forma como pensaba Epicuro, me gusta la forma como pensaba Thoreau, como pensaba Bastiat, como pensaba Nietzsche, porque son pensadores que les interesa más el individuo que el sistema y que saben que el individuo, más allá de que pertenezca a una cultura o a un sistema, tiene sus particularidades. Y por eso me encanta todos los sistemas de pensamiento en donde el individuo existe. No me gusta el estructuralismo porque elimina al individuo. Me gusta más el pensamiento del último Foucault que el del primer Foucault, porque el último Foucault reconoce que existe una hermenéutica del sujeto, es decir, existe una interpretación crítica de lo que es cada sujeto en su proceso de conciencia, de autoconocimiento, de autorreconocimiento y también de construcción de su saber. Y cuando la ciencia intenta eliminar el sujeto, me parece que cae en un sesgo cognitivo, porque algo por muy científico que sea, no deja de ser algo hecho por un sujeto que tiene unas creencias políticas, religiosas, académicas. Como decía el maestro Estanislao Zuleta, no hay razón más ciega que creer que se razona sin fe. Hasta para creer en la ciencia se necesita fe, porque la ciencia no se la sabe todas. La ciencia no tiene la explicación a los grandes enigmas humanos, de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Y por eso es que las religiones todavía no han muerto. Y en ese sentido, yo rescato el concepto de arquetipo de Jung, porque uno se pone a mirar y desde antiguas culturas como los egipcios ya había una cosmovisión en donde se trataba de encontrar grandes respuestas como a la muerte. Los dioses egipcios están muy asociados con la muerte y con animales que son teratomórficos, es decir, que son animales mezclados con humanos. Y los mitos cumplen esa función. El problema es cuando los mitos se vuelven una religión dominante y eliminan otros mitos, porque los mitos hacen parte de esa construcción del ser humano para explicar de dónde venimos, qué pasa cuando muramos y otras cosas más. Y por eso mismo, en este semestre, en el curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, voy a tratar todos esos conceptos. Voy a hablar de prototipos, de estereotipos, de arquetipos, de sesgos cognitivos y de cómo se han dado estos en diferentes sistemas de pensamiento, como en el de Freud, en el de Jung, en el de Marx, en el de Nietzsche, en el de Thoreau, en el de Edgar Morin, entre otros pensadores. Y por eso la invitación es a que quienes quieran acompañarme el próximo viernes a las 2 de la tarde en la Universidad de Antioquia, en el curso de Pensamiento Crítico y Nuevas Tecnologías, asistan. Yo suelo invitar a estudiantes que simplemente quieren ir a conversar un rato sobre estos temas. Acá hablemos, por ejemplo, de las 4 revoluciones industriales
desde el pensamiento crítico y las tecnologías. Porque ahorita que estábamos en ese proceso electoral por alcaldía y gobernación, la mayoría de candidatos decían discursos con lugares comunes, como no, es que sí, tenemos que adaptarnos a la cuarta revolución industrial, pero ninguno explicaba qué es la cuarta revolución industrial, ni siquiera explicaba qué es la primera. Entonces, mucha gente no sabe cuándo se dio la primera revolución industrial, por qué se dio, qué consecuencias trajo, qué papel jugaron los imperios que se estaban cayendo en la segunda revolución industrial y cómo se conecta esta con la primera y la segunda guerra mundial. Luego, cuando se acaba la segunda guerra mundial, empieza la Guerra Fría y empieza la tercera revolución industrial. Y ya en los últimos años, en las últimas décadas, se está hablando ya de la cuarta revolución industrial, la nanotecnología, de la biotecnología, de las ventajas y las desventajas de la cuarta revolución industrial. Pero ¿cómo carajos vamos a comprender la cuarta revolución industrial si ni siquiera comprendemos la primera? ¿Cómo carajos vamos a comprender cómo nos estamos robotizando? ¿Cómo vamos a comprender hasta qué punto un robot puede reemplazar a un humano? ¿Hasta qué punto un robot puede tener sentimientos y emociones? En algunos países desarrollados de Europa, en Estados Unidos también, salió una tecnología de un maniquí que tiene sexo con las mujeres y ese maniquí puede durar todo lo que la mujer quiera. Ella lo conecta y si ella quiere recibir pene del maniquí durante una hora, la recibe. Entonces es como si ese maniquí ya fuera más macho, entre comillas, que el hombre precoz promedio. Dicen algunos estudios que el 70% de los hombres sufrimos de eyaculación precoz. Y ya con el invento de esos maniquís, muchas mujeres que quieren que el hombre dure bastante en el acto sexual van a tener sexo con maniquís. Y como mucha gente tiene sexo sin besos, sin caricias, sin amor, solo genital, entonces la gente está viendo en esos países desarrollados la posibilidad de que un maniquí cumpla esas funciones genitales. Puede que el maniquí no bese, no acaricie, pero dura más que cualquier hombre en ese acto de penetración. Y eso es efecto de la cuarta revolución industrial. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial nació la robótica, nació la inteligencia artificial en su fase moderna. Lo que antes veíamos como el auto fantástico ya es posible. Así como Da Vinci soñó con un avión, un helicóptero, en la época de la Guerra Mundial se hizo famoso, pues en la Primera Guerra Mundial se hizo famoso ya el avión, y en la Segunda el avión de guerra y el helicóptero de guerra. Entonces, hemos visto cómo la revolución industrial va cambiando y ya vemos que el mundo va a quedar en manos de los centennials y de los alfa. Los centennials son los nacidos después del 2000 y los alfa son los nacidos después del 2010. Y estas personas son las que van a gobernar este mundo. Y por eso a mi hijo de 6 años y medio se le hace muy raro que yo tenga vinilos, que yo tenga cassettes, que yo todavía escuche sonido análogo. Porque claro, es un niño que nació en el 2013, plena época de cuarta revolución industrial, de nanotecnologías. Entonces para él es raro que él no se explica yo por qué tengo esas viejas tecnologías. Y a él se le hace raro cuando yo le cuento que en la época de Simón Bolívar no existían aviones. Se le hace muy raro cuando yo le digo que cuando yo estaba pequeño no teníamos computador, no teníamos internet, que internet era algo de una élite, que aquí en Colombia no teníamos una telefonía móvil. Pues estoy hablando cuando estábamos pequeños, por allá como a finales de los 80, principios de los 90, que teníamos televisión a blanco y negro todavía. Entonces a mi hijo se le hace extraño todo eso. Y uno se ve que estos niños aprenden con una facilidad impresionante y ganan unas habilidades tecnológicas, pero pierden algunas habilidades sociales. No necesariamente pues
es una regla porque las redes sociales permiten precisamente conectar también con gente, pero se pierde mucho la conversación cara a cara y se pierde mucho esa mística de compartir en familia, de ir a un bosque, y por eso mismo es muy interesante ver cómo era la generación de nuestros padres, cómo va a ser la de nuestros hijos y cómo es la de nosotros. Y eso es lo que nosotros tratamos de reflexionar en pensamiento crítico, de ver si nuestro planeta puede ser viable desde el punto de vista ambiental, de si se nos va a acabar el agua, de qué va a pasar cuando se acabe el petróleo, de si la próxima guerra va a ser por alimentos y por agua, de si los capitalistas no se van a cansar de acumular riqueza y algunos en complicidad con agentes del Estado, de si el mundo va a aguantar tanto cambio climático, tanta desigualdad ante lo económico y ante lo legal, si realmente, como dice la ONU, nos quedan pocos años para detener esta debacle que se podría dar en el año 2050, cuando ya prácticamente acabemos con nuestros recursos, y muchos ya especulan de manera apocalíptica que nos va a pasar lo mismo que a los dinosaurios, que nos vamos a extinguir por falta de comida y que los nuevos animales que van a gobernar el mundo van a ser animales pequeños que requieren menos comida. Entonces, mira que todo eso es muy interesante porque son puras teorías apocalípticas, y eso es lo que vamos a trabajar el viernes en el curso de pensamiento crítico, cómo las cuatro revoluciones industriales, diversos pensadores han reflexionado sobre este tema y qué predicciones se hicieron que no se cumplieron. Estoy hablando de predicciones que se hicieron en el siglo XVIII, XIX y XX y que ya estamos en siglo XXI y no se han cumplido. Y no solamente predicciones apocalípticas, sino también las que llamamos distópicas, de un mundo peor. Yo, por ejemplo, cuando estaba pequeño, me imaginaba un 2019 peor, me lo imaginaba más robotizado, y ya vemos que no. No falta que se crea el cuento de que el mundo se va a acabar un 6 de junio del 2026, así como vienen con ese cuento desde el 2006. Pero más allá de todo eso y de las teorías conspirativas, es importante la reflexión, es importante cuestionarnos de hasta qué punto somos adictos de la tecnología, hasta qué punto somos autónomos en el pensamiento, hasta qué punto somos esclavos de la academia que nos pone a hacer maestrías, doctorados y postdoctorados en donde lo único que hacemos es citar y citar y citar, y una tesis doctoral solamente vale si tiene yo no sé cuántas referencias, no importa el pensamiento de nosotros, solamente importa los autores que citemos. Si la academia no se vuelve también una iglesia y un dogmatismo lleno de sesgos cognitivos y de estereotipos, si en la academia no se dan cuenta que el sistema educativo está fallando porque mucha gente está pagando para que les hagan los trabajos de pregrado, de maestría, de doctorado, si la academia no está fallando porque cada vez es un cúmulo de tecnicismos y de más tecnicismos, y esos tecnicismos no le llegan a las culturas populares, y se supone que la academia también debe ayudar al progreso social. La academia también, y sobre todo la que es patrocinada con dineros del Estado, también debe aportar su granito de arena para que el conocimiento llegue de manera didáctica a comunidades que no tienen la oportunidad ni siquiera de pagar una universidad del Estado. Si se va a solucionar el problema de que cada semestre se quedan afuera 45.000 estudiantes que no logran pasar a la Universidad de Antioquia, si el nuevo alcalde de Medellín, el señor Daniel Quintero, realmente sí va a hacer el cambio curricular que prometió en las universidades, para buscar una educación más práctica, más útil, una educación tipo finlandesa que sea desde la motivación, desde pensar en el futuro, desde reflexionar que no se está educando bien, ni siquiera en las universidades, porque se volvió una casa de citas, una casa de fotocopias, hay que repetir lo que el profesor dice para sacar un 5. Todavía se ve enseñanza memorística en muchos cursos universitarios, todavía salen profesionales mediocres que no saben poner una tilde, que tienen que pagar yo no sé cuánto dinero para que les hagan una tesis de maestría, de doctorado,
que esto se ha vuelto un comercio de títulos, que no valoran tu conocimiento, solamente valoran tus títulos y que los títulos los puedes comprar, que puedes pagar para que te hagan los trabajos, que puedes hacer yo no sé qué cuántas cosas para aparentar que estás conectado con la academia, cuando realmente muchas de las tesis doctorales y de maestría nadie las lee. A veces ni siquiera el director las lee porque son larguísimas, son ladrilludas. ¿Y para qué escribir tanto en un país que lee tan pocos libros? Es otra de las preguntas que nos hacemos en el curso de pensamiento crítico. ¿Para qué nos matamos tanto en la academia si no logramos permear la sociedad? Si nuestra cultura sigue eligiendo a los mismos y a las mismas, si todavía seguimos repitiendo falacias que ya no tienen sentido, como izquierda, derecha, capitalismo, socialismo, eso ya no existe. Desde que se cayó el muro de Berlín y se separó la Unión Soviética, el socialismo marxista ya no existe realmente. Existe el progresismo, que es una versión, entre comillas, mejorada del marxismo y que es menos violenta. Esa derecha supuestamente fascista de la época de la Segunda Guerra Mundial ya no existe tampoco. Es una derecha más inteligente, más pragmática, es una derecha que te sabe manejar el consumismo, que sabe hacerte creer que eres libre, que tiene alianzas entre grandes empresarios y politiqueros para hacer conflicto de intereses, que tiene la varita mágica para que la riqueza se siga concentrando en pocas manos, para que cada vez la clase trabajadora tenga menos oportunidades, menos beneficios, para que cada vez más se deslegitimen los paros, para que cada vez la contratación de trabajadores sea por horas y sea con unas condiciones contractuales paupérrimas, para que se siga satanizando la protesta social, para que en medio de la protesta social se sigan metiendo infiltrados para deslegitimar los movimientos, para que los paros sigan afectando al que menos culpa tiene de ellos, que es el trabajador promedio, porque el paro es muy importante como protesta social, pero hay que mirar que en Colombia antes los paros eran cosa muy brava, paraban muchos sectores. En la década de los 70, esos paros sí eran miedosos y toca reconocerlo que esos paros sí funcionaron y los paros de la época de López Pumarejo también funcionaron para que el trabajador recuperara el derecho a la huelga que había perdido en el gobierno de Abadía Méndez y que había ganado en el gobierno de Marco Fidel Suárez. Y si no fuera por esos paros y por esos mamertos, como los llaman algunos, todavía estaríamos trabajando 16 horas y por el mismo sueldo miserable por el que trabajamos 8 horas. No tendríamos derecho a nada, ni a salud, ni a pensiones, ni a prima, ni a ningún derecho laboral. Todo lo que se ha ganado en Colombia ha sido por la fuerza. Hasta la misma supuesta independencia de Colombia de España se ganó por la fuerza. Así fuera que Simón Bolívar quedara empeñado con los ingleses, con los franceses y luego quedamos empeñados con Estados Unidos. Pero casi todo lo que se ha logrado en Colombia ha sido por la fuerza. Las constituciones políticas, casi todas se han construido después de guerras civiles y la de 1991 no fue la excepción. Una constitución que fue producto de unos procesos de paz muy complejos con las guerrillas y todavía tenemos secuelas de esa guerra fría en donde creemos que hay que matar al otro simplemente porque tiene una opinión política o económica diferente. Y de eso se trata también el curso de pensamiento crítico, que nos demos cuenta que por muy académicos, muy intelectuales que seamos, a veces también incurrimos en sesgos cognitivos, en falacias, en estereotipos, en creer que tenemos la razón y que somos infalibles solo por ser académicos. Y tenemos que ser autocríticos, que jamás vamos a conocerlas todas, que jamás vamos a ser perfectos, que lo más importante no es lo que sé, sino la manera como lo comunico, cómo lo comparto.
Y de eso se trata también el pensamiento crítico, de desarrollar una mejor, entre comillas, humildad intelectual que nos permita conocer los errores que tenemos en el momento de conocer un objeto de estudio. La humildad intelectual es que así nos creamos dueños de la razón, tener la capacidad de decir, no, yo puedo estar equivocado, o yo me puedo equivocar en cualquier momento, o yo puedo desconocer este hecho histórico, o yo puedo no saber hacer tal cosa que casi todo el mundo sabe hacer. De eso se trata la humildad intelectual. Esa es otra de las grandes habilidades que vamos a trabajar en nuestro curso de pensamiento crítico. Y algo muy importante, el tema de las adicciones. O sea, no solamente la adicción a las drogas, sino también a estos aparatos. O sea, uno se vuelve adicto al computador, a Facebook, al celular. Uno se levanta y en vez de desayunar, lo primero que uno hace es prender el computador, prender el celular y de cierta manera nos estamos robotizando, nos estamos volviendo adictos a esto. Es muy rico y todo utilizar estas herramientas que gracias a ellas en este momento podemos interactuar, pero todo en exceso termina siendo pernicioso. La familia ya no cena junta porque todo el mundo está encerrado en su habitación chateando y no está mal chatear. El problema es cuando en vez de hacer cosas interesantes, nos ponemos a perder el tiempo en el inicio del Facebook. Otra cosa que demuestra que somos adictos. Y las adicciones traen problemas, incluso las adicciones a cosas muy buenas como el sexo, porque cuando uno es adicto al sexo, uno termina desesperado cuando no lo puede lograr. Y por eso no me extrañaría que muchos sean violadores por eso, porque son adictos al sexo y porque uno no siempre recibe una actitud de tener consentimiento sexual y uno no siempre tiene dinero para pagar burdeles. Y por eso mismo estamos en una sociedad muy mecánica, pero que todavía tiene cosas interesantes. Todavía hay gente que se enamora, todavía hay gente que usa la tecnología de manera estratégica, todavía hay gente que lee a los filósofos griegos, todavía hay gente que estudia historia con amor y con rigor, todavía hay gente que hace arte, todavía hay gente que hace teatro, cuentería, danza, todavía hay gente que cree en la ciencia, hay gente que cree en el conocimiento, hay gente que cree en la ética, en el respeto por los derechos humanos, en el respeto por las opiniones divergentes, en que lo más importante es construir y no disociar, que es lo que se logra muchas veces con dogmas politiqueros, religiosos, entre otros. Y por eso mismo el pensamiento crítico nos ayuda a calmarnos y a decir, un momentico, puede que estemos equivocados, puede que mi contrincante en el debate sea el que tenga la razón, puede que yo por no darme cuenta que no tengo la razón esté perdiendo la oportunidad de conocer algo y puede que mi egocentrismo no me permita ver que el otro me puede enseñar algo muy sabio. Uno muchas veces juzga a la gente por su apariencia. Alguna vez pues se me arrimó un habitante de la calle y yo sentí como casi como un asco, como y el tipo empezó a escribir un poema, un soneto, y qué cosa tan hermosa. O sea, y el tipo era un poeta que por cosas de la vida terminó en la calle, un talento impresionante para escribir, y si yo rechazo a esa persona, me pierdo la oportunidad de conocer un gran poema. Y así pasa a menudo. Porque una persona tiene un mal olor en la boca, en el sobaco, en los pies o donde sea, ya decimos que esa persona no vale, o que hay que discriminarla, o que no me junto con esa persona. Por cualquier cosa lo pueden discriminar a uno, hasta por la ideología política. No, yo no me junto con gente que votó por Petro, o yo no me junto con gente que le guste el fútbol, o yo no me junto con la gente que haya leído los filósofos que yo he leído. Y por eso mismo existe tanta discriminación, porque no ha habido una conciencia crítica de esa cantidad de sesgos cognitivos y estereotipos. Por eso, en última instancia,
Les invito de nuevo a que asistan a mi curso de pensamiento crítico el viernes a las 2. Todavía tengo 24 sillas disponibles porque es un aula de 40 personas y ese día me gustaría llenar el salón con gente invitada porque quiero hacer unos experimentos sociales con todo esto que les he hablado en este video, porque yo creo que la verdadera transformación de la cultura no está en la universidad, está por fuera de la universidad. Yo porque he hecho 237 videos contando este en Facebook, por una sencilla razón, porque yo tengo un sueño y es lograr lo que obtuvo el pensador Michel Onfray en Francia. Yo tengo el sueño antes de morir de crear la primera universidad popular de Colombia. Y una universidad popular es gratis para todo el pueblo. La Universidad de Antioquia es muy buena, la Universidad Nacional es muy buena. En Colombia tenemos excelentes universidades, pero lamentablemente no son populares. No porque cobren, sino porque no logran incluir a toda la población, lamentablemente. No existen profesores que puedan trabajar gratis. Y yo cobro un sueldo en la Universidad de Antioquia porque también necesito sobrevivir. Pero yo no tengo problema con dar una clase gratis. Yo he dado conferencias gratis, charlas gratis, clases gratis, pero es porque yo creo en ese ideal de Michel Onfray, de es posible llevar la universidad al barrio popular, a la cultura popular. Es posible que una ama de casa que hizo la primaria pueda entender un contenido que se trabaja en la universidad. Una persona, así sea, entre comillas, analfabeta, o así no haya hecho la primaria, tiene la misma capacidad cognitiva de cualquier académico que tenga postdoctorado. La única diferencia entre un científico con postdoctorado y un tipo que no haya hecho ni la guardería es que el tipo que tiene postdoctorado tiene disciplina y tiene una oportunidad educativa que se la da su conocimiento y su dinero. Pero cualquier ser humano, en condiciones, entre comillas, comunes, puede aprender cualquier conocimiento, así sea el conocimiento más científico. Y también existe, como decía Levi Strauss, entre comillas, el pensamiento salvaje, es decir, aquello que es sabio, que es un conocimiento muy valioso, pero que la ciencia lo considera esotérico, pseudocientífico o falso. Hay saberes ancestrales que son muy respetables, hay rituales que son muy respetables, hay conocimientos prácticos que son muy respetables. El conocimiento, por ejemplo, del agricultor. Ponga un postdoctorado a sembrar papa a ver si es capaz. No le cuesta. Así como a un agricultor le cuesta recibir un conocimiento tipo doctorado, postdoctorado, a un agricultor también le puede ir muy bien si usted lo compara con un académico que nunca haya trabajado la tierra, que es la que produce los alimentos en esencia. Cada uno es bueno en lo suyo. Y tengo que decir algo ya para ir terminando este video, y es, desde que yo era estudiante, tanto de la Nacional como de la Universidad de Antioquia, yo veía mucho ego, y no solamente en profesores, sino en estudiantes. Mucho ego de como, no, es que yo tengo la verdad absoluta, no es que yo leí tal cosa, no es que yo sé mucho, no es que tal... Y está bien, cada quien tiene derecho a tener su ego, y uno también es ególatra de cierta manera, pero a veces también es pertinente pensar en la otra persona, en el que no tuvo dinero o becas u oportunidades de educarse y que tiene la capacidad cognitiva y cerebral de aprender también, y que si tiene sesgos cognitivos, estereotipos o falacias, es porque no ha tenido la oportunidad ni siquiera de ir a la academia. Ahí me sorprende hablar con gente académica que sale con falacias que parecen de persona que no tuvo educación. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, una falacia tan tonta como que porque uno es académico no le puede gustar el fútbol. Es una cosa bastante absurda. O cosas tan absurdas como que
uno tiene la mente cerrada y uno es retrógrado y es machista y homofóbico que porque uno nunca ha querido tener sexo con otro hombre, o sea, cosas tan absurdas como esas uno ve en gente que es disque académica, que es titulada, que ha escrito libros. Entonces, son muchas cosas que uno dice, a esa persona realmente la academia no la permeó, tiene un papel, pero su conocimiento se queda en ese papel. Y por eso mismo uno a veces valora más el conocimiento práctico. Ese empresario que no sabe leer ni escribir y que no necesita calculadora para hacer negocios y que no necesita el conocimiento para sobrevivir, que con su saber práctico puede tener una calidad de vida y una estabilidad económica mejor que la de uno. Y por eso mismo vamos a ver qué sucede el próximo jueves con el paro. Y también voy a aprovechar la coyuntura para darles mi punto de vista sobre el paro. Y precisamente lo que suceda en el paro, yo lo voy a trabajar con mis estudiantes de pensamiento crítico el viernes a las 2. Vamos a analizar, por ejemplo, algunos paros que se han hecho en Colombia y qué consecuencias han traído. Y también quién gana y quién pierde en un paro. Y especialmente de hasta qué punto un paro es la solución. Porque uno ve que este paro anterior solamente afectó a la clase trabajadora, especialmente a nosotros, los docentes de cátedra, porque Uribe siguió con su sueldo vitalicio, Duque siguió con su sueldo, toda la oligarquía siguió con su sueldo, hasta los docentes de planta pues no se vieron tan perjudicados, porque a ellos les pagan así estén en paro, pero los que siempre llamamos del bulto somos los docentes de cátedra, que tenemos unos contratos paupérrimos, que obviamente no nos pagan vacaciones, que nos pagan por horas, y es muy chistoso que uno de los puntos del paro sea dizque evitar que nos paguen por horas. Y ya hace años que el 80% de los docentes de la Universidad de Antioquia somos de cátedra y nos pagan por horas. O sea, están peleando por cosas que ya estamos padeciendo, como si apenas las fuéramos a padecer. Y está bien protestar, y ojalá sea de manera pacífica. Pero, ¿por qué no se preguntan a quién beneficia un paro? ¿Realmente a quién beneficia un paro? ¿Al docente de planta? ¿Al que tiene todas las comodidades? Porque el docente de planta no trabaja e igual le pagan. En cambio nosotros, si no trabajamos, aparte de que no nos pagan, nos pueden hasta echar, porque nuestro contrato es una miseria. Nuestro contrato no tiene respaldo de nada. A ellos no se les da nada. Contratar a otro profesor y ya. Entonces es un asunto bastante complejo y por eso yo siempre trato de mirar todas las caras de la moneda. A mí no me sesga ni la derecha ni la izquierda. Y no quiere decir que el centro o la tibieza de Fajardo también me lleguen a sesgar. Yo trato de ser crítico con todos y yo tengo mis argumentos en contra del gobierno de Duque e igual tengo mis argumentos en contra de los promotores del paro. Yo soy de los que nunca voy a asambleas, ni a paros, ni a protestas, porque yo considero que no se están haciendo de la manera adecuada. No se está garantizando el no perjudicar a los más vulnerables, pues en este caso a nosotros, los docentes de cátedra, y realmente se está peleando por cosas en las que el gobierno no va a ceder. O sea, el gobierno no va a hacerle caso a los capuchos de la Universidad de Antioquia. El gobierno sabemos que es de derecha, sabemos que es un gobierno que fue montado por el gran gestor de las convivir, de los paramilitares, de los falsos positivos. Sabemos que es un gobierno elegido por el empresariado colombiano, que es un gobierno plutocrático, que es un gobierno de un partido corrupto, que es un gobierno obviamente neoliberal, que es un gobierno que no le interesa la equidad, que no le interesa la educación estatal, que solamente le interesa el bienestar de unos pocos. Pero el mejor paro y la mejor protesta que podemos hacer es simplemente
empezar a crear conciencia desde ya y en 3 años montar un presidente que realmente empiece a cambiar la realidad política de nuestro país. Ese es el único cambio que yo veo por ahora, porque yo tampoco creo en la violencia en el sentido de darle un golpe de Estado a Duque, pues tampoco creo ya en ese marxismo-leninismo de la dictadura, el proletariado y hay que tumbar el presidente y montar un presidente socialista. Yo no creo en eso. Yo sí creo que hay que conquistar ese sector que se deje conquistar de los que votaron por Duque, porque yo sé que de esos 10 millones que votaron por Duque, hay 5 millones que no son uribistas, pero que le tienen mucho miedo a Petro y a lo que pasó en Venezuela, o lo que está pasando en Venezuela más bien, y ese miedo los indujo a votar por Duque, pero ese miedo realmente es injustificado, porque Petro, por ejemplo, no es socialista, pero Petro se está metiendo también con unas élites, y por eso esas élites apoyaron a Duque. Paneles solares, eso implica a largo plazo quitarle, por ejemplo, el monopolio de los servicios públicos a EPM. EPM no iba a permitir que Petro empezara a instalar paneles solares y que les quitara el negocito a empresas públicas de Medellín, por ejemplo, y así otras empresas de energía. Entonces, las propuestas de Petro son muy progresistas y eso a la clase colombiana, a la oligarquía no le conviene. Y por eso mismo eh, hicieron toda la anticampaña y con la complicidad de las iglesias y lograron el objetivo de montar a Duque. Pero si trabajamos con educación, con pensamiento crítico, nos daremos cuenta que el país necesita algo diferente. El país necesita una propuesta que no polarice tanto, que supere de una vez por todas esa disyuntiva absurda de derecha e izquierda, de capitalismo, socialismo. Eso ya no existe. China es capitalista, Rusia es capitalista, Cuba eliminó la palabra comunismo de su constitución. O sea, el comunismo que se planteaba en la teoría de Marx, en el manifiesto comunista y en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no existe. La tal dictadura del proletariado nunca llegó. La eliminación de la propiedad privada nunca llegó. La eliminación de la lucha de clases y de las casas tampoco llegó. Pero ya que no llegó ese, hay que buscar es el progresista, el que por lo menos reduzca las inequidades, que mejore nuestra salud, nuestra educación, nuestra vivienda y que por lo menos se nos garanticen ciertos derechos. No vamos a pedir igualdad, pues, porque sabemos que la igualdad es imposible, pero que por lo menos tengamos unos derechos laborales, que por lo menos tengamos unos derechos como la educación, como la salud, y que por lo menos tanto impuesto que pagamos se vea en algo, que se justifique esa gran cantidad de impuestos que pagamos. Así que la tarea es muy grande, espero que les vaya muy bien en el paro a los que asistan, yo no voy a ir, pero voy a hacer un video también sobre ese tema y también quiero hacer un video sobre los arquetipos de antiguas culturas porque me parece que es un tema maravilloso y que conecta perfectamente con lo que hoy día es el sistema de pensamiento que pone a debatir la ciencia y la religión y que en algunos casos muestran que ciencia y religión pueden confluir en algunas cositas. Por eso me interesa mucho el tema de Jung. Finalmente, no sé qué irá a pasar el jueves, si a causa de lo que pase el jueves ni siquiera abran la Universidad de Antioquia el viernes y no podamos tener nuestra clase de pensamiento crítico a las 2, pero igual, pues esperemos que simbólicamente se haga un buen ejercicio de protesta, sin violencia, sin agentes infiltrados generando violencia y que no cierren la Universidad de Antioquia otra vez, o sea que por lo menos sin que se renuncie a la protesta, que por lo menos también se avance un poquito en lo académico y que podamos llevar a cabo esta clase de pensamiento crítico. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este pequeño aporte. Nos estamos viendo mañana. Mañana quizás haga un video
de este tema de fútbol del profe Osorio, porque me parece que han sido muy injustos algunas personas con el profe Osorio y también con su método de periodización táctica. De pronto hago un video sobre ese tema. Y obviamente el día jueves no voy a hacer video, no por respeto al paro, sino porque no quiero hacer un video en caliente. Más bien el viernes, apenas salga de la clase de pensamiento crítico y salga de una reunión, más bien el viernes de pronto hago un video corto dándoles mi punto de vista sobre el paro, sobre sus consecuencias a corto plazo y sobre mi opinión de lo que vea, porque voy a tratar de seguir el paro, así sea por redes sociales, y también tengo un interés particular en que la ciudad no se vaya a colapsar, porque pues tengo un hijo de 6 años y medio y ese día me corresponde ir a recogerlo a donde estudia. Y pues yo no quiero que nos pase lo mismo que hace un par de semanas, que a mi hijo le están cayendo gases lacrimógenos, solo porque tenemos que pasar por Barranquilla y estoy buscando otras rutas alternativas para que mi hijo no corra peligro en ninguna parte de la ciudad. Ese jueves para mí es muy complicado. El viernes también, porque tengo que llevar a mi hijo y luego a dar clase en la Universidad de Antioquia, después la reunión, pero en la medida de lo posible voy a tratar de compartirles mi punto de vista. Ya saben que mis temas de interés son la historia, la política, el fútbol, entre otros, y que mi trabajo como docente siempre es compartir lo poco que sé y analizar falacias, prototipos, estereotipos y arquetipos. Muchas gracias de nuevo por su atención. Espero que les haya gustado y también estamos en contacto y siempre deseándoles lo mejor y vamos adelante con este proyecto de algún día en todos los barrios. Una feliz noche y hasta pronto.